Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a la Iglesia Cristiana de la Gracia. Muy bienvenidos en realidad. Ya empezó la época de lluvia, como bien ha advertido el pastor Joe. Ya se siente el friecito. Y en realidad me alegro por el friecito porque eso te mantiene alerta, ¿no? Prefiero el friecito que el calor. El friecito que te mantiene alerta que el calor que te mantiene así medio soporífero, ¿no? Yo los prefiero así, les confieso, queridos hermanos. Así que hoy día van a estar escuchando la prédica, sí, pero voy a tener más de su atención. Más que a mí, a la palabra de Dios, que de eso se trata en realidad, ¿no? Entonces, queridos hermanos, el día de hoy, como acá anuncia la pantalla, vamos a hablar se va a predicar Oseas del 4, del 1 al 6 en realidad. Vamos a ir hasta el número 6 y vamos a ver una frase que seguramente muchos hemos escuchado en algún punto de nuestras vidas o en algún momento. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿Alguna vez lo han escuchado? Muchas veces, ¿no? Y vamos a predicar el día de hoy esa parte. Y es irónico, porque hoy día vamos a hablar sobre el hecho que el pueblo es destruido por falta de conocimiento, pero irónicamente vivimos en una época en la que se le da una importancia impresionante al conocimiento, ¿no? Hay un dicho que dice, el conocimiento es poder, algunos dicen, ¿no? El conocimiento es poder, y nos esforzamos para ser los hombres y las mujeres más educados y educadas que podemos ser, y nosotros pensamos que cuando llegue ese día vamos a ser los hombres más plenos de este mundo. Lo irónico es que si tú ves los robos más grandes de la historia, los asesinatos más grandes de la historia, las estafas más escandalosas, son precisamente, e irónicamente nuevamente, hechas por las personas más educadas. Ahora, por favor, no me malinterpreten. Yo no estoy haciendo una apología a la ignorancia. Pero yo lo que quiero empezar para esta prédica es recordar que hemos olvidado el conocimiento más importante de nuestras vidas, el conocimiento de Dios. Hoy día en particular vamos a hablar sobre las tragedias de no conocer la palabra de Dios y la importancia de liderar a través de la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, vamos a leer los versículos que nos competen el día de hoy. Por favor, acompáñenme acá en Oseas 4 del 1 al 6. Lo vamos a leer hasta el 6, por favor. Dice así la palabra del Señor. Escuchad la palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra. Pues no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Solo hay perjurio, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia y homicidios, tras homicidios se suceden. Versículo 3. Por eso la tierra está de luto y languidece todo morador en ella, junto con las bestias del campo y las aves del cielo. Aún los peces del mar desaparecen. Pero que nadie contienda, ni nadie reprenda, porque tu pueblo es como los que contienden con el sacerdote. Tropezarás de día y tropezarán también el profeta contigo de noche, y destruiré a tu madre. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Vamos a orar, queridos hermanos. Padre Santo, Señor, gracias por este día que nos das. Gracias, Señor, a los hermanos y hermanas que tú has permitido que lleguen acá, a tu casa, Señor, para escuchar tu palabra, porque es tu día, Señor. Y tú dijiste que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de tu boca, oh Padre Santo. Señor, que este tiempo no sea un tiempo en vano. Señor, que este tiempo entendamos la importancia de conocerte cada vez más y conocerte a través de tu palabra. Señor, este día, Señor, te pido, por favor, que obres en el corazón de mis hermanos y hermanas. Señor, te pido que me des la claridad, Señor, para poder explicar tu palabra. Pero, Señor, sobre todo te pido que pongas en mis hermanos un corazón enseñable. Obra, Señor, a través de tu palabra. Obra poderosamente, Señor. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.
nuestro versículo número 1, queridos hermanos, inicia así: escuchen la palabra del Señor, israelitas, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra. La semana pasada estábamos viendo cómo Dios estaba diciendo que iba a volver a enamorar a su pueblo. Y el día de hoy da la sensación de que, bueno, Dios otra vez está volviendo a causar reprimenda. Es así. Sin embargo, nosotros tenemos que recordar que los profetas no escribieron literalmente lo que dijeron ante el pueblo, ni trataron solamente una sola vez aquellas cosas que ahora nosotros podemos ver y leer directamente, ¿no? Entonces, el profeta estaba hablando una y otra vez al pueblo de diferentes formas y de diferentes maneras. Y como estamos viendo, como ya lo hemos visto hasta el día de hoy, el principal énfasis que quiere dar el profeta Oseas es lo siguiente: uno, que va a disciplinar a su pueblo, y al mismo tiempo quiere encargarse de dejar en claro que ama a su pueblo. Esas dos cosas nosotros vamos a verlo a lo largo de todo el libro, y acá no va a ser la excepción. Sin embargo, en esta reprimenda del profeta Oseas, nosotros vamos a ver un aspecto en particular del pecado, y es precisamente esto: la falta de conocimiento que se tiene ante Dios. Pero vamos a leerlo y vamos a explicarlo versículo por versículo. Entonces, voy a volverlo a leer. Versículo número 1 dice: escuchen la palabra del Señor, israelitas, porque el Señor tiene querella. ¿Qué significa esta palabrita? Querella. Querella. ¿No? Bueno, en realidad, yo veía, y bueno, yo aún veo a un periodista que para discutiendo con todos los demás políticos, ¿no? Entonces, cuando los políticos le llaman o mandan a su abogado, a este hombre dice, bueno, queréllame, ¿no? Esa es su frase favorita. No te gusta lo que he dicho, queréllame, te reto a que me querelles. Entonces, ¿qué es querella? ¿Qué significa esa palabra? Porque acá empieza el texto diciendo, el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra. Y es lo que ustedes están diciendo. Significa que tiene una queja, un litigio, un pleito. Aquí la palabra de Dios está llamando la atención inmediatamente. Escuchen, en primer lugar está diciendo, porque el Señor tiene querella contra ustedes. En otras palabras, está queriendo decir, un momentito acá, por favor, quiero vuestra atención. Las cosas entre ustedes y yo no están bien. Las cosas entre ustedes y yo no están bien. Y eso es lo que Dios quiere dejar claro en su palabra en este momento. Permítanme leérselos en otras versiones. En la LBLA dice, no, porque el Señor tiene querella. Pero en otras versiones dice, porque Jehová contiende con los moradores. Porque el Señor va a entrar en juicio contra los habitantes. Porque Él ha entablado un pleito contra los que viven en este país. Entonces, y eso es grave, queridos hermanos, y debería llamarnos la atención, porque no sé si alguna vez ustedes han estado mal con alguien, en general. Con vuestra pareja, si es que vuestra pareja les dice, tenemos que hablar, no estamos bien. ¿Qué les causa eso? No va a ser un buen día, ¿no? En el ámbito del trabajo, todas las personas que hemos trabajado, te llama tu jefe y te dice, bueno, por favor, vienes un ratito en mi oficina. No estamos bien, por si acaso. ¿Qué les hace sentir ese momento? Bueno, debería llamarles la atención, porque las cosas no están bien. Ahora imagínense la magnitud de todo eso, porque quien les está diciendo eso no es precisamente su pareja, no es solamente su jefe, es Dios mismo. Y como muchos de nosotros ya hemos leído la palabra de Dios, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces Dios quiere llamar la atención en este momento. El Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra. Eso es lo primero que el Señor quiere decir. Ahora, la palabra de Dios ya ha quedado claro acá, no estamos bien. Y ahora a continuación va a explicar por qué no están bien. Y dice, y seguimos en el versículo número 1, pues no hay fidelidad, no hay misericordia y no hay conocimiento de Dios en la tierra. Entonces la palabra de Dios, ahora Dios está explicando por qué las cosas no están bien entre ellos. Y Dios está empezando a decir, en primer lugar, las cosas que no ve en su pueblo. Y Él empieza a decir, no hay fidelidad, no la hay, no hay misericordia. Y peor aún, la tercera cosa, no hay conocimiento de Dios en la tierra.
Y esta parte es sumamente importante, queridos hermanos, porque acá nos da la raíz de ese mal. La raíz, ¿por qué no hay fidelidad? ¿Por qué no hay misericordia? ¿Por qué no hay conocimiento de Dios en la tierra? Ese es el sentido que nos quiere dar la palabra en este momento. Ahora, vamos a pasar al versículo número 2, y noten que está directamente relacionado con el versículo número 1, porque ahora Dios dice, no hay fidelidad, no hay misericordia. Pero noten que Dios simplemente no dice, no hay algo acá, sino que va a decir que en lugar de no haber lo que debería haber, ahora en lugar de eso, no está vacío ese lugar, sino que como dice el versículo 2, dice, solo hay falso juramento, mentira, asesinato, robo, adulterio. Emplean la violencia y homicidio tras homicidio se sucede. Nuevamente, entonces acá el Señor está siendo claro, está indicando qué cosa no hay, y con mucho dolor también está indicando qué cosa sí hay en lugar de eso. Nuevamente, no es un lugar vacío. Y en el versículo 2 empieza a nombrar uno por uno los pecados que estaban viviendo en ese tiempo. Solo hay falso juramento, decía el Señor. Mentira, asesinato, robo, adulterio, violencia y homicidio. Tras homicidio se sucede. Pasamos al versículo número 3. Y dice, por eso la tierra está de luto y desfallece todo morador en ella, junto con las bestias del campo y las aves del cielo. Aún los peces del mar desaparecen. Ahora estamos viendo que Dios ha mostrado, está demostrando directamente y está señalando Dios los pecados particulares que ve en su pueblo. Él está diciendo, hay esto y hay esto. Y en el versículo 3 dice, por eso la tierra está de luto. Noten que en primer lugar Dios está señalando en el versículo 2 pecados particulares de las personas. Pecados particulares. Mentira, asesinato, robo, adulterio. Y en el versículo 3 dice, por eso la tierra está de luto y desfallece todo morador en ella. Entonces, esto es sumamente interesante porque lo que está diciendo Dios es que miren, ustedes están pecando, y por lo tanto, ¿quiénes van a pagar? No solamente ustedes, sino todo lo creado. Los animales, los peces. Y uno puede pensar, uno puede sentirse tentado a decir, ok, entiendo, Señor, que el pueblo esté mal, pero las aves, los peces, ¿por qué tienen que pagar por el mal que está haciendo el pueblo, no? Uno puede sentirse tentado a pensar y decir, Señor, ¿no se te estará pasando la mano? Los peces no han pecado, las aves del cielo no han pecado, y aquí en tu palabra dice, por eso desfallece todo morador en la tierra junto a las bestias del campo. Y la explicación, por supuesto, es que Dios es Dios. Él sabe lo que hace y tiene una razón para hacerlo. Dado que las bestias y las aves y los peces han sido creados para su uso por parte del hombre, no es de extrañarse que Dios extienda las señales de su maldición a todas las criaturas, cuando su propósito es castigar al hombre. Lo que está queriendo decir acá es que finalmente nosotros tenemos que recordar para qué nosotros hemos sido hechos y para qué ha sido hecha el resto de la creación. Ha sido hecho el resto de la creación, perdón. Nosotros, ¿para qué hemos sido hechos? Para glorificar a Dios, ¿correcto? Y la creación, ¿para qué fue hecha? Eso necesitamos recordar. Y recordando eso nos va a ayudar a entender un poco mejor por qué Dios hace ciertas cosas. Para eso, por favor, vamos a leer Génesis 1:28. Génesis 1:28. Dice así la palabra del Señor en Génesis 1:28. Dios lo bendijo y le dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra. Aquí en la palabra de Dios está diciendo que la humanidad tiene una responsabilidad, hermanos. La humanidad tiene la responsabilidad de administrar y cuidar la creación, dominarla y utilizarla para la gloria de Dios. Pero aquí la Biblia está diciendo desde el inicio, ¿para qué fue hecha la creación? Para ser administrada por el hombre. Sin embargo, nosotros sabemos que Adán lleva pecado, y en Génesis 3, del 17 al 19, vemos que dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida.
Espinas y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y nosotros vemos que después del pecado de Adán, la tierra fue maldita y se hizo difícil de trabajar. Entonces, este es el sentido. El ser humano está aquí, Dios lo creó para su gloria, por supuesto que sí, y también acá tenemos el resto de la creación. El ser humano tiene la responsabilidad de trabajarla, ¿correcto? Tiene la responsabilidad de hacerlo. Entonces la Biblia dice que parte del castigo por el pecado del hombre no solamente recae sobre él, sino también sobre su objeto de trabajo. Y es por eso que ahora tiene sentido y ver que no solamente el hombre ha caído, sino también el resto de la creación. Entonces, esto me estoy deteniendo un poquito acá porque es necesario que lo diga. Cuando no administramos bien el resto de la creación, no estamos haciendo sufrir a la madre naturaleza. No estamos haciendo sufrir a la madre tierra. Es necesario que lo diga porque desde muy niños somos formados con ese pensamiento. Y suena bonito, ¿no? Por favor, no tires basura al río porque está llorando la madre naturaleza. ¿Lo han visto? Nosotros hemos sido educados con ese sistema de pensamiento. Y suena nuevamente bonito, suena tierno, no sé si así decirlo. El gran problema con esa visión de la vida es que hace que el hombre olvide quién es el hombre y qué es la naturaleza. La naturaleza no es nuestra madre, queridos hermanos. Para la palabra de Dios, la naturaleza es nuestro objeto de trabajo. Nosotros tenemos que administrarla, sojuzgarla para la gloria de Dios. Y cuando nosotros estamos tirando basura al río, y obviamente está mal que lo hagamos, estamos administrando mal las cosas que nos ha dado Dios, que es una forma diferente de verla, ¿no? Y es la forma bíblica de verlo. Pero bueno, vamos a pasar al versículo número 4. Pero nadie contienda ni nadie reprenda, porque tu pueblo es como los que contienden con el sacerdote. Bueno, aquí vemos y está retomando una cosa muy importante el profeta. Está diciendo, estamos en el versículo 4, pero que nadie contienda ni nadie reprenda, porque tu pueblo es como los que contienden con el sacerdote. Acá nos está mostrando en el versículo 4 que la perversidad del pueblo había sido tan grande que ya no admitía amonestaciones. Entonces, el pueblo había llegado a pecar tanto que había llegado un momento de que su pecado era tan descarado de que ya no recibían amonestaciones, ya no recibían correcciones. ¿Conocen a personas así? Que están tan hundidos, no solamente están hundidos en su pecado. Cuando tú quieres acercarte y reprenderle en realidad, este tipo de personas sacan las garras. No sé cómo expresarlo mejor. Tú quieres corregirlo y estas personas inmediatamente sacan las garras o se incomodan. Y había llegado a un punto tan exagerado el pecado que nadie estaba dispuesto a recibir una amonestación. Nadie. Imagínense que todos acá estamos pecando, estamos completamente entregados al pecado. Tendría sentido que entre nosotros nos digamos, oye, deja de pecar. Debería, pero cada uno estaba tan metido en el negocio, por así decirlo, que nadie se atrevía ya a llamar la atención al otro. Y era tan vergonzoso el estado de todo el pueblo, que acá en la palabra de Dios dice, que nadie contienda, ni nadie reprenda. Pero lo está diciendo en un sentido de molestia, no está diciendo en un sentido de que sea la voluntad de Dios que no debamos reprender el pecado. Y acá en el versículo 4 dice, porque tu pueblo es como los que contienden con el sacerdote. Y eso indica que el pueblo no solamente se ponía malcriado entre ellos, sino se levantaba contra sus propios maestros. ¿Alguna vez han conocido en vuestras escuelas o colegios? Siempre hay el revoltoso del salón, ¿no? Ese que no cree en nada ni en nadie, ¿no es cierto? Pero habían revoltosos que no solamente no respetaban a sus compañeros, sino no respetaban al profesor. Y para todos eso ya era el colmo, ¿no es cierto? O sea, ya conmigo hasta el malcriado, pero con el profesor. Bueno, para los que son de la vieja escuela,
entenderán la gravedad de esto. Porque lamentablemente el día de hoy faltar respeto al profesor prácticamente se ha vuelto un derecho. Pero bueno, me voy a desviar del tema. A ese punto ya ha llegado el pueblo. A ese punto ya ha llegado el pueblo. Porque tu pueblo es como los que contienden con el sacerdote, dice la palabra de Dios. En el versículo número 4 es muy importante, queridos hermanos, porque nos dice que nos muestra un síntoma de una persona que se ha entregado completamente a su pecado. Y una persona que se entrega ya de lleno a su pecado, uno de los síntomas que tú vas a ver es esto: no quiere que se le corrija, no quiere que se le reprenda. Y va a llegar al punto de no querer que se le reprendan ni siquiera a sus maestros, ni siquiera a las autoridades que ha puesto Dios por encima de esa persona. Y es por eso que ahora tiene sentido que el profeta diga, bueno, si no eres capaz de respetar a las autoridades que Dios ha puesto en tu vida, no tiene sentido, que es más improbable incluso que escuches a las personas que están a tu lado. En ese sentido, la palabra de Dios acá dice que nadie contienda ni nadie reprenda, porque tu pueblo es como los que contienden con el sacerdote. Ahora, hay algunos eruditos que han estudiado a más profundidad el versículo número 4 y algunos se animan a decir que particularmente este versículo está haciendo referencia al sacerdote, a Zacarías. Por favor, vamos todos a 2 de Crónicas 24. 2 de Crónicas 24, porque algunos eruditos dicen que aquí se está haciendo referencia a la maldad última de Joás, rey de Judá, y de su pueblo cuando, apedrearon a Zacarías, el hijo de Joiada. Entonces, acá vemos que Zacarías trajo al pueblo un mensaje de parte de Dios y vamos a ver la reacción del pueblo. 2 de Crónicas 24, 20 al 21, se los voy a leer. Dice así: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿no? El Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo de sacerdote Joiada. Él se puso de pie en el lugar más alto que el pueblo y les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantan ustedes los mandamientos del Señor y no prosperan? Por haber abandonado al Señor. Él también los ha abandonado. Y vamos a ver en el versículo número 21 la reacción del pueblo. Pero ellos se gozaron, se arrepintieron. ¿Qué dicen en vuestras Biblias? Pero ellos conspiraron contra Zacarías y por orden del rey lo mataron. Lo mataron a pedradas en el atrio de la casa del Señor. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo, y esto también, los eruditos dicen que hace referencia a los versículos anteriores que estamos leyendo hace rato, en los que el profeta Oseas está denunciando que no solamente hay robo, no solamente fornicación, sino está diciendo que homicidio tras homicidio sucede. Muchos dicen que está haciendo una referencia particularmente a lo que le hicieron a Zacarías. Pero regresamos al punto. Está demostrando la maldad del pueblo. Está mostrando que este pueblo ni siquiera quiere dejarse corregir. Y por lo tanto, por supuesto, hay consecuencias para eso. Y las vemos en el versículo en el versículo número 5. Y dice así la palabra del Señor: tropezarás de día y también el profeta tropezará contigo de noche y destruiré a tu madre. Aquí lo que nos está diciendo es que va a haber destrucción, básicamente. Y va a ser una destrucción tan grande que nadie va a quedar a salvo del castigo. En el versículo número 5, en los que tienen la versión Reina Valera, dice, por lo tanto, ¿no? Que nos da a entender mejor lo que quiere decir este texto. Porque nos está diciendo, ok, está viviendo un estado de pecado amplio, grande, y por lo tanto va a venir vuestra destrucción. Y finalmente tenemos el versículo número 6, que es el versículo con el que hemos empezado esta introducción. Y el profeta habla en el nombre del Señor y dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento,
yo también rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Por favor, queridos hermanos, yo sé que han escuchado muchísimas veces esta frase. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Pero el día de hoy mi intención es que entendamos con mayor plenitud lo que el Señor quiso decir con esto. Y para entenderlo mejor nosotros tenemos que leer con mucha atención este versículo. Y la primera pregunta que necesitamos hacernos es, ¿a quién está dirigido este mensaje? Miren cómo dice acá, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Dios le está hablando, pero está hablando al pueblo, está hablando del pueblo, pero en este versículo en particular no está hablando al pueblo, está hablando a un grupo de personas en particular. Y está en nuestras Biblias. Miren acá, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Es un reclamo que Dios le está haciendo, pero ¿a quién? Y Dios acá sigue haciendo la acusación. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento. Y todavía seguimos en intriga, queridos hermanos, porque no sabemos a quién se está refiriendo. Pero todo queda revelado en la siguiente frase. Yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Para que no seas mi sacerdote. Entonces, ¿a quién estaba dirigido particularmente esta parte de esta porción, este versículo? Estaba dirigida a los sacerdotes, estaba dirigida a los líderes del pueblo. Noten, queridos hermanos, que no dice, tú has desconocido la palabra, dice, tú la has rechazado. Y el problema, queridos hermanos, vamos a ver que cuando el pecado empieza a proliferar, Dios inmediatamente busca a las cabezas. ¿Se acuerdan con Adán y Eva? ¿Quién comió el fruto prohibido? Eva, ¿correcto? ¿A quién buscó Dios? Adán. Y miren que este pueblo nuevamente acá estaba pecando ampliamente, y Dios no está diciendo que el pueblo es una víctima, por si acaso, pero a la primera persona que busca es a los líderes. Y a sus líderes les hace ese reclamo, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y la acusación que hace con los líderes es lo siguiente: tú has rechazado el conocimiento. Noten que no dice, tú ignorabas lo que yo quería. Lo grave de esta acusación, queridos hermanos, es que la palabra de Dios dice, tú has rechazado el conocimiento. Y esto es grave, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo que su pueblo era ignorante de su palabra. Y Dios está diciendo que los sacerdotes no alimentaban a su pueblo con su palabra. ¿Y por qué no compartían la palabra de Dios? Los sacerdotes tenían la palabra de Dios, no eran ignorantes. Ellos eran desde muy niños, muy instruidos en la palabra de Dios. ¿Por qué los sacerdotes no compartían la palabra de Dios con el pueblo? ¿Por qué eran egoístas? ¿Porque querían esa sabiduría solamente para ellos? ¿Por qué no la compartían? No la compartían no precisamente porque querían guardar esa sabiduría para ellos, sino porque habían rechazado esa palabra. Ni siquiera era para atesorarla para ellos, la habían despreciado, hermanos. Y esa es la acusación que tiene la palabra de Dios, particularmente con los líderes. Particularmente con los líderes. Y las consecuencias que la palabra de Dios dice aquí es que yo también me olvidaré de tus hijos. Y eso se refiere al pueblo. Nuevamente, ustedes sacerdotes han despreciado mi palabra. Ok, va a haber consecuencias. Me voy a olvidar de ustedes, pero también me voy a olvidar del pueblo. Ese es el sentido que le está dando a la palabra de Dios. Y nuevamente, ninguno, ni siquiera el pueblo ni los sacerdotes, ni el pueblo ni los líderes, ninguna de las dos partes eran víctimas, hermanos. Lamentablemente habían entrado en tregua. Los líderes no querían hablar en realidad del mensaje de Dios, pero el pueblo en realidad tampoco quería escuchar la palabra de Dios. Así que el pueblo adoraba, participaban en todas las reuniones que tenían, los sacerdotes lo lideraban, pero en realidad nadie quería hablar de Dios. Y todos estaban felices. El pueblo estaba feliz de que no se le comparta la palabra de Dios y la parte del liderazgo estaba feliz de no compartirla.
Así estaba, y así lo está señalando la Biblia en este momento. El profeta Oseas declara que los sacerdotes habían desechado el conocimiento. De acuerdo, eso depende, de acuerdo a las versiones que ustedes tengan, a la versión que ustedes tengan, pero el sentido es el mismo. Nuevamente, la acusación que está haciendo Dios acá no es que ignoraban la voluntad de Dios, es que la tenían, queridos hermanos, y ellos decidieron despreciarla, desecharla, tenerla por basura en última instancia. En esta actitud vemos el problema de fondo. Es una actitud de desprecio a la palabra de Dios. Porque cuando aquí dice que el pueblo es destruido por falta de conocimiento, no está dando a entender que, ay, pobrecito el pueblo, si supiera ciertas verdades. La Biblia dice que se le ha dado esas verdades, pero que el hombre ha decidido despreciar esas verdades. Y no estamos hablando de los no creyentes, estamos hablando de los creyentes. Estamos hablando del pueblo de Dios. Y el desprecio de los creyentes es a veces más sutil. Porque cuando tú hablas con un incrédulo, le quieres hablar de la Biblia, ellos te dicen, bueno, no creo y punto, ¿no? Listo. Pero los creyentes van a decir, sí, es la palabra de Dios, amén. Pero su forma de despreciarla va a ser de una manera más sutil, pero no menos nociva. Hay un texto, bueno, no sé si está en video o en audio. Yo lo leí en texto. Un teólogo llamado R.C. Sproul escribió un pequeño texto que me impresionó sobremanera, me voló la cabeza. Ese texto titula El cristiano sentimental. El cristiano sentimental. No sé si alguna vez ustedes han leído sobre el cristiano sentimental. Y Sproul decía que, bueno, el cristiano sentimental, Sproul decía, ¿no? El teólogo, yo prefiero llamarlo el cristiano sensual. ¿Por qué decía esto, el cristiano sensual? Porque, bueno, sensual viene de los sentidos, ¿no? Sensual viene de los sentidos. Y Sproul está queriendo decir, ¿cómo es un cristiano sensual? ¿Han escuchado eso? Una frase, un término muy inquietante, ¿no? El cristiano sentimental, el cristiano sensual. Sproul, este teólogo, dice que el cristiano sensual es un cristiano que no toma sus decisiones precisamente por la palabra de Dios, sino toma sus decisiones por sus sentimientos. No lo mueve la palabra de Dios, lo mueven sus emociones. No lo mueven las escrituras, lo mueve lo que siente, lo que siente. Y nuevamente, nuestros sentimientos y nuestras emociones son reales, lamentablemente no son confiables. Lo único confiable que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Pero el cristiano sentimental ha decidido desechar la Biblia, ha decidido desechar el consejo de Dios, mientras se ha entregado simplemente a sus emociones, a las emociones del momento. El cristiano sentimental no busca conocer a Dios a través de su palabra. El cristiano sentimental busca conocer a Dios solamente a través de sus emociones. Y ese es un gran peligro, hermanos. Ese es un gran peligro, porque lo que están diciendo es que están desechando la palabra de Dios. Y regreso y nuevamente voy a citar a Sproul. Sproul decía, el cristianismo es supremamente intelectual, aunque no intelectualista. Lo voy a repetir. El cristianismo es supremamente intelectual, aunque no intelectualista. Lo que quiere decir Sproul es que la palabra de Dios tiene que ser entendida por nuestra mente. En ese sentido es intelectual. No es algo místico, la revelación de Dios está en su palabra. Pero al mismo tiempo dice que no es intelectualista en el sentido de que no es simplemente palabras que tú vas a memorizar y que vas a mecanizar fríamente, no. Van a haber sentimientos, va a haber un fervor por parte de ti, pero primero tú tienes que entender lo que estás leyendo. Esos sentimientos pasionales son una respuesta, lo que con nuestras mentes entendemos que es verdad. Y es necesario decirlo, ¿por qué? Porque uno de las mentiras más grandes que tiene Satanás hacia nuestras vidas es la siguiente. Por favor, quisiera que me presten muchísima atención con esto en particular. El engaño fatal de Satanás
es la mentira de que la obediencia jamás nos podrá proporcionar felicidad. Lo voy a repetir, el engaño fatal de Satanás es la mentira de que la obediencia jamás nos podrá proporcionar felicidad. Y en el fondo de nuestros corazones nosotros vivimos abrazados de esa mentira. Sí, yo sé que debo obedecer a Dios, pero si lo obedezco, no sé si me va a ir muy bien, ¿no? Y esa es una mentira del diablo, hermanos. Y esa es una mentira del diablo. ¿Cuántas personas, lo más lamentable es cuántos líderes han caído en esta mentira? ¿Cuántos líderes, cuántos pastores hay que vienen personas y les piden consejo y ellos dicen, bueno, sí, la Biblia dice esto, pero la vida real es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, si tienes que pagar una coima, bueno, vas a tener que hacerlo, ¿no? Ni modo. Si te quieres divorciar porque tu esposa no cocina bien y es renegona, no, tú tienes que ser feliz, ¿no? Yo con conciencia limpia yo no te puedo decir que sigas. Lamentablemente, hermanos, el día de hoy hay pastores y líderes que están dispuestos a decir que la palabra de Dios no es suficiente. No lo van a decir explícitamente, pero con la práctica sí que lo van a decir. Y esa es una triste realidad, hermanos. El secreto de la felicidad de C.S. Sproul, y no podría estar más de acuerdo, y de pronto muchos de acá no, pero yo estoy convencido de que lo es. El secreto de la felicidad de C.S. Sproul se encuentra en la obediencia a Dios. Pero, ¿cómo podemos ser felices si no obedecemos a Dios? ¿Y cómo podemos ser obedientes si no sabemos a qué obedecer? La felicidad no puede ser completamente descubierta, hermanos, mientras permanezcamos ignorantes de la palabra de Dios. Todos vamos a decir amén, si hay que obedecer a Dios. El problema es que no sabemos qué exactamente vamos a obedecer. Y el resultado es este: destrucción. Tan simple como eso. Pero luego nos sorprendemos, desechamos la palabra de Dios, descuidamos su lectura, descuidamos estar en su palabra. Luego vienen las caídas y nos sorprendemos. ¡Wow! ¿Qué está pasando con mi vida? Y voy a citar una vez más a Sproul textualmente y dice: yo podría tratar de convencerlos de estudiar la Biblia, porque es necesario estudiar la palabra de Dios, es necesario leer las Escrituras, es sumamente necesario. Pero la pregunta es ¿por qué? Disculpen que haga una pregunta demasiado obvia. ¿Por qué debemos leer la Biblia? Si yo te preguntara ahorita, ok, ¿es importante leer la Biblia? Todos me van a decir, sí, es importante, ¿no? Aún lo van a decir por compromiso. Bueno, estamos en una iglesia y tengo que decir que es importante. Pero si yo te pregunto, ¿por qué es importante leer la Biblia? ¿Qué tú dirías? Ahí va a marcar la diferencia. ¿Por qué crees que es importante leer la Biblia? Y por eso quisiera citar a Sproul y decía lo siguiente: yo podría tratar de convencerlos de estudiar la Biblia para su edificación personal. Podría tratar, mediante el arte de la persuasión, de estimular su búsqueda de la felicidad. Podría decir que el estudio de la Biblia probablemente será la experiencia educacional más satisfactoria y ventajosa de toda su vida. Podría citar numerosas razones por las que saldría beneficiado de un estudio serio de la Escritura. Pero en última instancia, dice este teólogo, la razón principal por la que debemos estudiar la Biblia es porque es nuestro deber. La razón principal por la que debemos estudiar la Biblia es porque es nuestro deber. Dios nos ha creado ¿para qué? Para su gloria y para su honra. Dios nos ha creado para conocerlo cada vez más. ¿Es un honor? Por supuesto que sí, es un honor ser hijo de Dios. Es un honor conocerlo cada vez más. Pero nosotros tenemos que recordar que además de ser un honor, es nuestro deber. Porque nosotros hemos sido creados para conocerlo, para amarlo. Pero no podemos amar ni obedecer a alguien que no conocemos, hermanos. Entonces, el olvido de Dios no es por una falta de memoria. Yo conozco a muchas personas que dicen, bueno, no sé, creo que tengo mala memoria, no me acuerdo de la palabra de Dios. El olvido de Dios no es por una falta de memoria, sino por un
por falta de tiempo con Dios. El descuido de la palabra de Dios siempre termina con un olvido de Dios. No es tu mala memoria, es tu indisposición a pasar tiempo con la palabra de Dios. Esa es la realidad. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Hoy hemos hablado de dos cosas. He procurado exponer dos cosas fundamentales, hermanos. Uno, las tragedias de la falta de conocimiento. Las tragedias de la falta de conocimiento, porque cuando alguien no conoce a Dios, automáticamente el pecado va a ir proliferándose. Esa es la realidad. Quisiera que leamos, por favor, Juan 17:3. Vamos, por favor, Juan 17:3. Juan 17:3. Por favor, me ayudan cuando lo encuentren con vuestro amén. Amén. Dice así la palabra del Señor: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Noten que en el Antiguo Testamento vivían con la esperanza de que iba a venir un Mesías, ¿correcto? Job, en el peor de sus sufrimientos, decía: yo sé que mi Redentor vive. Él lo decía. Pero ahora nosotros tenemos un panorama más amplio. Conocemos el Antiguo Testamento, conocemos el Nuevo Testamento, y sabemos que conocer a Dios en última instancia es conocer a Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Recuerdan cuando Jesús dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Y acá en ese versículo lo corrobora. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, esta vida, si yo pudiese resumirlo en pocas palabras, esta vida finalmente se trata de conocer a Jesús o de no conocer a Jesús. Por lo tanto, yo te pregunto: ¿conoces a Jesús? Yo no te pregunto si sabes de Jesús, si te gusta la idea de Jesús. Yo te pregunto si lo conoces, si es que has creído en Él. Porque una cosa muy distinta es saber de Él, que te guste la idea, y otra cosa muy distinta es conocerlo. Una cosa muy distinta es conocerlo. Justo estaba hablando con un hermano el día de ayer, estábamos hablando que precisamente de eso se trata la vida. Esa es la pregunta crucial para nosotros. ¿Conoces a Jesús? La pregunta no es: ¿no te gustaría que Dios pague por tus pecados? ¿A quién no le gustaría que alguien pague por nuestros pecados? ¿Alguien va a decir: no, yo quiero que mis pecados se mantengan? Nadie. A todos nos gusta la idea de un Salvador. A todos nos gusta la idea de que ha venido un Dios y ha pagado por nuestros pecados. La pregunta no es si te gusta esa idea. La pregunta es si crees en Él. Y en última instancia, la pregunta es si conoces a Jesús, no si es que sabes de Él. Y es muy necesario que acá pueda citar a Juan 3:16, y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, normalmente yo empiezo con un mensaje para los creyentes y después para los no creyentes. En esta oportunidad va a ser al revés. Este mensaje es para las personas que no son creyentes. Porque esta vida simplemente se resume: ¿crees o no crees en Jesucristo? ¿Lo conoces o no lo conoces? Y si dices que sí, gloria a Dios. Y si dices que no, yo le ruego a Dios para que te arrepientas y puedas creer en Él. O sí o no. Pero por favor, te suplico, no te des el lujo de decir: ay, no sé. Porque ese no sé también es una respuesta. De eso se trata la vida. Quisiera citarles brevemente a otro teólogo, J. Packer. Decía: ¿para qué hemos sido hechos? Y él respondía: para conocer a Dios. Lo voy a repetir: ¿para qué hemos sido hechos? Para conocer a Dios. ¿Qué meta debemos fijarnos en esta vida? La de conocer a Dios.
¿Qué es esa vida eterna que Jesús nos da? El conocimiento de Dios. ¿Qué es lo mejor que existe en la vida? Lo que ofrece mayor gozo, delicia y contentamiento que ninguna otra cosa. El conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Yo no podría estar más de acuerdo, pero nosotros necesitamos conocerlo a través de su palabra, queridos hermanos y hermanas. A través de su palabra. Lo triste es que muchos no buscamos su palabra, buscamos experiencias, buscamos nuestra tranquilidad, buscamos nuestro confort. Y quisiera terminar con un mensaje para los creyentes. Estábamos viendo que cuando Dios dice mi pueblo perece por falta de conocimiento, esta queja se le está haciendo particularmente a los líderes, a los sacerdotes en ese momento. Pero eso podría extrapolarse para todos los niveles de liderazgo. Necesitamos recordar que el papel del liderazgo es una responsabilidad espiritual. Y por favor, préstenme atención acá, por favor, queridos hermanos y hermanas, porque no me malinterpreten y digan, bueno, felizmente yo no soy líder de nada. Todos en nuestra vida vamos a ser llamados a liderar de alguna u otra manera. Si no es en el ministerio, de pronto en nuestros trabajos. Si no es en nuestros trabajos, vamos a liderar en nuestras familias. Y necesitamos recordar que el papel del liderazgo es una responsabilidad espiritual y que las personas que dirigimos las administramos para Dios y es a Él al que daremos cuentas. Hermanos, este mensaje va para los líderes, para los esposos y para los futuros esposos, porque van a ser líderes. Algunos ya somos esposos y estamos liderando una familia. Ahora la pregunta es cómo la estamos liderando, que es otra historia, ¿no? Pero este mensaje no solamente va para los esposos, para los que están casados, sino también para los futuros esposos. Tenemos que liderar, estamos llamados a liderar a través de la palabra de Dios. Estamos llamados a liderar a través de la palabra de Dios. No seamos, hermanos, como ese profesor que solamente entra a clases. ¿Ustedes han tenido ese tipo de profesor? Yo estoy seguro que sí. Es el profesor que entra y no te da las clases, simplemente entra a contarte su vida. ¿Han conocido ese tipo de profesores? Entra, te cuenta su vida, sus anécdotas, sus decepciones amorosas. Y él está feliz porque no tiene que hacer la clase, porque probablemente no se ha preparado para dar la clase. Pero lo más triste de todo eso es que los alumnos están más felices todavía, ¿no? Entonces hay una complicidad implícita, hay una complicidad que no se dice pero que está. El profesor está feliz porque, discúlpenme la crudeza de la palabra, pero es un mediocre que no ha preparado su clase. Igual de mediocres son los estudiantes que se gozan en que simplemente haga eso. Y es una tristeza, hermanos, porque es una complicidad. Nadie estudia, nadie se prepara y tampoco quieren ser preparados y todos están felices. Pero todos fingimos, ¿no? Estamos bien. Pero es exactamente lo mismo que pasa en muchas iglesias, queridos hermanos. Pastores y líderes que se suben a un púlpito simplemente para contar sus anécdotas personales. Ahora, yo no tengo nada en contra de las anécdotas personales. A mí me encantan las anécdotas, siempre y cuando eso te ayudan a ilustrar una verdad bíblica. Siempre y cuando esas anécdotas y todas las cosas apunten y realcen el valor y el significado que está queriendo dar la palabra de Dios. Pero lamentablemente muchos líderes y predicadores se han entregado simplemente a dar un show. Y tristemente nos encanta el show. Esa es la realidad. Pero muchas iglesias están así. Los pastores enseñan sus anécdotas pretendiendo que están dando una prédica, una enseñanza de parte de Dios, y el pueblo está feliz. Lo más triste es que eso pasa en muchos matrimonios, queridos hermanos. Esposos, ¿cómo estamos liderando a nuestras esposas? ¿Lo estamos haciendo a través de la palabra de Dios o simplemente lo estamos haciendo así a la suerte? Y nosotros sabemos que no existe la suerte, ¿no? Y los que van a ser futuros esposos, ¿cómo estamos viviendo? ¿Nos estamos preparando en la palabra de Dios para dirigir a nuestra familia con la palabra de Dios? Porque si no lo estamos haciendo, queridos hermanos, tu familia va a ser destruida por falta de conocimiento.
Y esa es una de las tragedias más grandes que te va a poder suceder. Quiero terminar citando a Jeremías 9, 23 al 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Queridos hermanos, que el Señor hoy, el día de hoy, nos lleve a tomar la seriedad de que es su palabra. Tú puedes leerla o no puedes leerla, pero no puedes decir que no hay tiempo. Siempre hay tiempo, siempre hay tiempo. Lo que no hay es la disposición para leerla. Y eso es otra cosa. Y la acusación de Dios no es que fuiste ignorante, no sabía en realidad. La acusación de Dios es que tú decidiste despreciar su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a comprender cuán importante es tu palabra, Señor. Nosotros venimos de diferentes partes, hemos llegado a tus pies de diferentes modos, Señor. Pero, Dios mío, ayúdanos a recordar que tu palabra es sumamente importante. No solamente para que crezcamos, no solamente para que andemos en bien, principalmente, Señor, para glorificarte. Ayúdanos, Señor, a atesorar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a conocerte cada vez más. Dios mío, te pido por mis hermanos, Señor, que tengan la disciplina de leer tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque finalmente sin tu palabra, no leer tu palabra es simplemente despreciarla. Y despreciar tu palabra es despreciarte a ti. Padre Santo, qué error tan terrible, qué error tan garrafal, Señor, despreciarte a ti, Señor, y abrazar los placeres de este mundo. Padre Santo, qué despropósito. Pero, Señor, ayúdanos a recordar que te necesitamos a ti para abrazarte. Señor, no podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Pero, Señor, contigo, Señor, todo es posible. Ayúdanos, Señor, a amarte y a conocerte cada vez más. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.